La complejidad es un término que utilizamos día a día, pero que raramente podemos describir en detalle y sobre todo tener un lenguaje para expresar la riqueza de todo lo que supone la complejidad. Hace muchos años, un investigador, Ralph Stacey, publicó la matriz de Stacey que describía 4 dominios de la complejidad. Y sobre eso, otro autor, David Snowden, publicó Kinevin, que es un framework que nos ayuda a movernos y a orientarnos dentro de los entornos de la complejidad. En este vídeo vamos a analizar qué significa la complejidad, cuál es su relación con Agile, porque mucho de lo que hacemos en Agile está relacionado con esto, y vamos a entender cuáles son las técnicas que tenemos que utilizar para reaccionar a la complejidad dependiendo del dominio donde nos encontremos. Ponte cómoda, prepárate, porque allá vamos. Hola, soy Jero y te doy de nuevo la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de complejidad. La complejidad es uno de los pilares de todo lo que hacemos en agilidad, porque básicamente todo lo que hacemos en agilidad va orientado para lidiar de una manera o de otra con entornos complejos. Hoy en día vivimos en un mundo más complejo que nunca. La tecnología ha facilitado muchísimo las cosas, pero también ha añadido muchísimas variables de complejidad a algo que hace 50 años no existía. Y no solamente te hablo de telefonía móvil, te hablo de un mundo global, un mundo interconectado, donde hace 50 años tenías una empresa y la característica principal era su localidad, por ejemplo, madrileña de instalaciones, sevillana de electricidad o granadina de ganadería. Y a día de hoy, gracias a toda la evolución tecnológica que hemos vivido y a ese mundo interconectado, la localidad no importa tanto, aunque hay algunos gurús que hablan de la glocalidad. Pero bueno, eso es un término que podemos dejar para otro debate. ¿Qué ocurre? Que todo esto lo que ha provocado es que hoy en día sea mucho más complejo para una organización sobrevivir porque tiene que atender a muchísimas variables que hace años podía simplemente planificar. Y para entender cómo funciona todo esto vamos a hablar de los dominios de la complejidad de Stacey y del framework Kinevin de David Snowden. Para empezar, vamos a hablar de Stacey. Stacey es un investigador de la Universidad de Hertfordshire que hizo una investigación y publicó un paper hablando de los 4 dominios que podemos encontrar en entornos complejos, basándonos en 3 variables. En la variable de requerimientos del sistema, en la tecnología que utilizamos para resolver los problemas a los que nos enfrentamos en ese sistema y de las personas involucradas. Vamos a ver cada uno de ellos con detenimiento. Los requerimientos básicamente es las demandas, el cómo tenemos que reaccionar, qué nos está pidiendo nuestro entorno para poder reaccionar a él. Estos requerimientos pueden ser ciertos, es decir, podemos tenerlos súper claros, o puede ser que no lo tengamos tan claros, lo cual suele ser habitual en entornos muy complejos o incluso caóticos. Por otro lado tenemos la tecnología y es los medios que tenemos, los medios tecnológicos, no solamente la tecnología en términos de software o de hardware, sino también los medios materiales, como pueden ser los recursos de tiempo, económicos, que tenemos para responder a estas demandas, que pueden estar controlados o puede ser que no estén controlados. Y por último tenemos a las personas. Las personas tienden a añadir complejidad al proceso. Y básicamente te voy a poner un ejemplo que yo hago mucho y es intenta organizar una barbacoa tú solo para 20 amigos o intenta involucrar a los 20 en la organización de todos los aspectos de la barbacoa. Pues no tiene mucho sentido, porque nos vamos a encontrar con un espacio completamente complejo, donde todo el mundo va a tener una opinión y va a ser casi imposible ponernos de acuerdo. Por tanto, tenemos los requerimientos, tenemos la tecnología y tenemos a las personas. En el caso de los requerimientos, si solamente nuestra complejidad viene por ahí, pues podemos resolverlos con capital político, esto es, invirtiendo tiempo, recursos y dinero en resolver estos requerimientos, pero la tecnología es sencilla. En el caso de la tecnología, si no la tenemos clara, podemos recurrir al conocimiento experto. Estas tres variables nos dan 4 dominios de complejidad. Un dominio simple, donde básicamente lo conocemos todo, porque controlamos los requerimientos, controlamos la tecnología y tenemos
tenemos involucradas a 1 o a 0 personas. Estos son entornos altamente automatizables. De ahí pasaríamos a un entorno complicado. En el dominio complicado tenemos dos tipos de complejidad. La complejidad derivada de la falta de conocimiento de los requerimientos, que como decía se puede resolver con capital político, y la complejidad derivada de la falta de control sobre la tecnología, que se puede resolver con conocimiento experto. En el dominio complicado conocemos más de lo que desconocemos. De ahí pasaríamos a un dominio complejo. En el dominio complejo desconocemos más de lo que conocemos, porque ya tenemos varias variables que se mueven, múltiples personas, requerimientos que puede ser que no estén claros, tecnología que puede ser que no controlemos, y aquí las estrategias para responder a esto cambian muchísimo. Y por último tenemos el dominio del caos. En el dominio del caos conocemos muy poco o nada sobre la situación. No conocemos las demandas, no controlamos la tecnología y además tenemos a muchas personas involucradas. Esta matriz, y de nuevo, como digo en algún vídeo anterior, los modelos nos sirven para entender el mundo, pero no son la realidad literal del mundo, nos permite intentar categorizar los problemas a los que nos enfrentamos. La realidad es que a día de hoy la mayoría de las organizaciones se enfrentan a problemas dentro de lo complejo, y especialmente el desarrollo de software se enmarca dentro de lo complejo. Sin embargo, otras iniciativas, como pueden ser poner una nave en Marte, podríamos categorizarlos incluso dentro del entorno de lo complicado. La matemática que utilizamos para poner una nave en Marte es la misma que desarrolló Newton en el siglo XVIII, con lo cual conocemos muchas de las variables que nos podemos encontrar, otras no las conocemos. Pero bueno, esto es un debate que queda para tomar un café o para tomar una cerveza cuando pase la pandemia. Ahora vamos a hablar de Cynefin. Cynefin, que se escribe Cynefin, pero es una palabra galesa, porque su autor, David Snowden, es galés, y esa es la pronunciación. Es un framework, es un marco para intentar lidiar con problemas que nos encontremos dentro de distintos dominios de la complejidad. Está descrito por primera vez en un artículo de Harvard Business Review en el año 2008, si no recuerdo mal, donde él no habla de Cynefin, habla de entender los elementos de la complejidad. A día de hoy, Cynefin es un framework ampliamente usado como herramienta para intentar categorizar, pensar y resolver problemas dentro de su ámbito de complejidad. Dentro de Cynefin encontramos 4 dominios que van a resultar muy similares a los dominios de Stacy: un dominio obvio, un dominio complicado, un dominio complejo y un dominio del caos. Vamos a ver cada uno de ellos. En el dominio obvio podríamos hacer una metáfora y hablar de que se trata de un dominio parecido al que podemos encontrar cuando jugamos a un juego, al 3 en raya. El 3 en raya es este juego de poner circulitos y cruces, tiene distintos nombres en distintos países, pero yo creo que todos hemos jugado, y es un juego en el cual cuando aprendes las reglas es muy fácil llegar a un punto en el cual pues queda siempre en tablas o gana el que primero pone. Básicamente es un juego donde lo que necesitamos saber para ganar el juego son las mejores prácticas. Por ejemplo, si me toca empezar, siempre irme al centro. Aquí tenemos una causa-efecto clara. Básicamente ponemos un círculo, sabemos que van a ocurrir una serie de cosas y no van a ocurrir otras cosas. Si yo pongo un círculo, mi oponente no va a poner un caballo, porque tenemos muy claras cuáles son las reglas. En este caso, la estrategia, según Cynefin, para resolver problemas en este dominio es la de percibir, categorizar y responder. Percibir cuál es la situación que tenemos ahora, categorizar esto dentro de mi lista de mejores prácticas y responder con la mejor práctica para ese momento. Esto hace que rápidamente el 3 en raya se convierta en un juego bastante aburrido. De ahí pasaríamos al dominio complicado. La metáfora para este dominio es el ajedrez. El ajedrez es un juego que efectivamente tiene unas reglas claras, pero donde un pequeño movimiento puede llevar a grandes cambios en el juego. Haces 2 movimientos, tu oponente hace otros 2 y de pronto te encuentras con un tablero de juego que no habías visto nunca antes. Por tanto, el extraer el qué hacer de un libro, pues nos llevaría el que tuviéramos un libro inmenso donde tuviéramos todas las posibles jugadas de ajedrez, lo cual es imposible por el hecho de que hay tantas que es imposible categorizarlas.
No sé si conoces la historia del emperador indio, el rey de India, que le dijo a un ciudadano que qué quería en pago por sus servicios y dijo, bueno, quiero un grano de arroz y que me lo dupliques por cada uno de los casillas del tablero de ajedrez. Bueno, pues cuando llegas a 64 casillas no hay arroz en India para llenar los tableros. En el caso del ajedrez, no nos sirven las mejores prácticas, lo que necesitamos es el conocimiento experto. Y aquí es donde los mejores jugadores de ajedrez simplemente son los que más estudian. De hecho, los grandes maestros como Garry Kasparov, o Karpov, o Dubov, o Magnus Carlsen, dejan de ser grandes maestros en el momento en el que dejan de estar estudiando continuamente cuál es la evolución de nuevas aperturas, de nuevas jugadas, de nuevos finales, y lo que ocurre es que el conocimiento experto juega un papel fundamental para poder resolver problemas dentro del ajedrez. Los mejores son los que más conocimiento tienen sobre el sistema. En este caso, la causa y el efecto son difíciles de predecir. Tú puedes hacer una jugada peón E4 para abrir el juego y tu oponente puede responder con una jugada totalmente distinta, por ejemplo, abrir con la dama de reina, lo cual nos llevaría a una apertura completamente distinta. En este caso, las aperturas podrían entrar dentro del terreno de lo obvio, sobre todo si las sigues, pero rápidamente pasamos al momento de lo complicado. Lo mejor y la mejor estrategia para responder dentro de este dominio es la de percibir, analizar y responder. Una vez que hemos visto el entorno de lo obvio y el entorno de lo complicado, empezamos a pasar a los entornos interesantes. En el entorno de lo obvio las cosas son muy fáciles porque básicamente tenemos que seguir una serie de reglas y ya está. Y en el entorno de lo complicado, pues lo que tenemos que hacer es leer mucho y aprender mucho, que no quiere decir que como profesionales no tengamos que hacerlo, pero cuando nos movemos en entornos complejos, como vamos a entrar ahora con Cynefin, ya no funciona o no tienen tanto efecto estas dos cosas, conocer las mejores prácticas o el conocimiento experto. En el caso del entorno del dominio complejo, cuando hablamos de metáfora de juego, hablamos del póker. El póker es un juego donde conocer tus cartas no te da mucha información sobre qué tienen tus compañeros, y precisamente para ganar en póker hay que saber qué hay en la mesa y qué están teniendo tus compañeros. Y es por eso que cuando apostamos estamos obteniendo información sobre lo que los demás tienen, que guían nuestras acciones para el futuro. Cuando hablamos de juegos como el Texas Hold'em, uno de los más populares, donde además las cartas están ocultas en la primera ronda de apuestas, pues nos podemos encontrar con que estamos jugando prácticamente a ciegas. Y aquí el conocimiento experto no juega un papel tan fundamental. ¿Quiere decir esto que una persona novel sin ningún tipo de conocimiento puede ganar al Texas Hold'em a profesionales? Pues la respuesta es sí. No es probable que lo haga, pero gracias a todas las variables que pueden darse cuando jugamos al póker, sí puede ser que ocurra esta situación. Cuando nos movemos dentro del dominio de lo complejo, la técnica de categorizar, responder, analizar, responder, ya no nos sirve. Primero tenemos que investigar. Es decir, tenemos que hacer pequeñas investigaciones que nos van a dar información, en este caso apostar nosotros nos va a dar información sobre qué tienen nuestros compañeros, pues en función de las pistas visuales o del lenguaje no verbal que tengan o cómo apuesten ellos, y nos va a dar información para intentar tomar una decisión sobre cómo responder nosotros. No va a ser probablemente toda la información, pero sí nos va a permitir saber dónde nos movemos. Los entornos complejos son los entornos donde se mueven la mayoría de las organizaciones, y muchas organizaciones no lo saben, pero es así. Y cuando contratan a expertos para que les digan qué es lo que tienen que hacer y no tienen en cuenta que lo que tienen que hacer es primero investigar, aunque cuenten con los expertos, se instalan en el desorden. Pero bueno, del desorden hablaré un poquito más adelante. El siguiente dominio es el dominio del caos. El ejemplo de juego, si hemos hablado del 3 en raya, del ajedrez o del póker, en los tres primeros, el ejemplo de juego que tenemos aquí es niños jugando. Cuando los niños juegan, especialmente si los has visto, o bueno, seguro que has sido un niño o niña, las reglas son completamente emergentes, es decir, lo que te funciona en un sitio no te funciona necesariamente en otro. Y la única manera de entender a qué jugamos, que además cambia continuamente, seguro que recordáis en vuestra etapa de infancia, donde de pronto estabais jugando un juego y rápidamente cambiaban a otro juego y los adultos no comprendían qué era lo que estaba pasando. Es caos, precisamente por eso lo llamamos el dominio del caos. En este dominio no hay reglas. Aunque hablemos de reglas, las reglas cambian continuamente y son tan volátiles que pueden cambiar sin
que te hayas dado cuenta de que lo han hecho. Lo que tenemos que hacer aquí en el dominio del caos ya no es investigar porque no sabemos las reglas con las que nos movemos, es actuar, es inmiscuirte en el juego, intentar entender de qué va el juego y en función de eso responder y actuar. Lo que estamos haciendo es todo el rato un proceso de investigación, percibir, responder, investigación, percibir, responder. En este caso, todas las prácticas que utilizamos y todas las prácticas que hicimos son prácticas completamente originales, son prácticas adaptadas a la situación en la que nos encontramos en ese momento. Por tanto, las mejores prácticas para hacer jugar a los niños pues no existen. Los niños juegan porque lo tienen innato dentro de los mismos. Muchas organizaciones que viven sumidas en el caos tienen que recurrir a líderes, al típico líder héroe, del cual hablaré en algún otro vídeo de estos prototipos, que lo que tienen que hacer es estar sacando a la organización del caos completamente y devolverla a su situación previa. Pero cuando entendemos y utilizamos Kinevin para categorizar problemas, podemos descubrir que lo podemos hacer nosotros, que no podemos depender de los líderes, y lo que tenemos que hacer es actuar, percibir y, en ese caso, responder para intentar movernos a un dominio con el que no podamos utilizar algún tipo de técnicas o prácticas que nos permitan salir del mismo. Por último, en la parte media de Kinevin podemos encontrar el desorden. El desorden no es un dominio en sí mismo, es la situación en la que te encuentras cuando estás utilizando prácticas con las que te sientes cómodo por encima de las prácticas que tienes que utilizar o con las estrategias que tienes que seguir en el dominio en el que estás. Por ejemplo, utilizar mejores prácticas cuando me muevo en un dominio complejo. Esto básicamente lo que nos va a llevar es a un desorden absoluto, y mucho de lo que vemos en las organizaciones está derivado de eso, de intentar utilizar prácticas, mejores prácticas o conocimiento experto en entornos o en dominios donde lo que necesitamos es investigar, percibir y responder. No significa que no tenga valor ese conocimiento experto o esas mejores prácticas, lo que significa es que lo que tiene más valor es investigar para poder hacer otra cosa. Y aquí es donde entra el tema de la agilidad. Por ejemplo, Scrum tiene como pilares la transparencia, saber lo que está ocurriendo, la inspección, ser capaz de inspeccionar el trabajo y adaptarnos en función de eso. Y otros métodos ágiles también lo tienen muy incrustado en sus reglas, en sus elementos y en sus procesos para intentar hacer organizaciones más resilientes, más adaptativas, más ágiles. Bueno, pues esto es lo que quería contarte sobre complejidad. Hemos hablado de Stacy, hemos hablado de Kinevin. Te dejo los enlaces en los comentarios por si quieres echarle un vistazo y seguir aprendiendo sobre estas dos maneras de ver el mundo. Yo se lo recomiendo a todo aquel, no solamente que sea profesional de agilidad, sino a todo aquel que trate con problemas complejos todos los días, que somos todos. Porque tratar con estos problemas y poder categorizarlos y saber qué es lo que tienes que hacer, y no qué es concretamente lo que tienes que hacer, sino cuál es la mejor estrategia que puedes seguir, es algo que a mí personalmente me ha cambiado la vida. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo, te recomiendo que le des al like, que te suscribas al canal y, por supuesto, mi pregunta para ti es: ¿cuál es tu experiencia con la complejidad? ¿Qué escenarios complejos te has encontrado? ¿Cómo los has resuelto? Espero que me dejes tu comentario, suelo responder a la mayoría de los comentarios que me dejáis, y también te dejo un próximo vídeo. Como de nuevo te recuerdo que te suscribas, que le des like y nos vemos muy pronto.